Energética mañana, muy bien. Vamos a comenzar entonces nuestras últimas dos clases. Ya no nos queda nada, chiquillos, cuarto medio. Ya se ha terminado todo. No sé cómo se sienten con eso. ¿Ah? Todo ya está listo, todo ya está cocinado. Ya no sé si han cerrado notas también con los otros profesores. ¿Ah? ¿Cómo han estado con eso? ¿Les ha ido bien? ¿Les ha ido mal? ¿Están satisfechos con el proceso? Hay veces que hay que hablar esas cosas, a ver cómo les ha ido. Ya nos quedan también 33 días y 22 horas para la BTU. Nos queda muy poquito, muy poquito. Pero ya van a tener este ansiado mes también para descansar un poco, ¿ya? Y hacerse otro tipo de dinámicas también. De empezar a estudiar un poquito más la PTU, de empezar también a ensayar. Yo espero que también estén en ese proceso, ¿ya? Tenemos hartas cosas que hacer hoy día. La idea de hoy, como dice la agenda, es, ¿cómo se llama? Dialogar sobre la justicia, la ética, a partir de sus fundamentos modernos. ¿Ya? Hay muchas cosas que obviamente yo no les alcancé a pasar, ¿ya? Eh, por el tiempo, por el formato también, pero sí lo importante es que yo quiero que ustedes se vayan de esta asignatura pensando que para dialogar sobre algunas cosas que son complejas en la sociedad, ya sea la libertad, la justicia, la igualdad, la ética también, hay que hablar de los fundamentos que comparten estas palabras, y esos fundamentos Profe, son históricos. Dígame. es que en algunas asignaturas no van a haber pruebas. En filosofía sí va a haber pruebas. Eh, a ver, espérate, deja pensar que me habían dicho. Lo que me habían dicho es que ustedes ya tienen que salir, ya, pues ya hay que terminar todos los procesos operativos con ustedes, entonces yo creo que yo ya estoy listo, ya no creo que Que tenga que por evaluar eso, de nuevo. es que por eso, porque hay algunas materias como biología, electivo o música, no va Ujú. a haber pruebas porque tienen como los profes de cada asignatura ya dijeron así como, no, ya tenemos como bastantes notas para cerrar, así que cerramos con eso. ¿En filosofía va a ser así o va a haber prueba la próxima semana? No, vamos a cerrar nomás. Yo creo que ustedes tienen que empezar a descansar un poco y a visualizar qué será Profe, de su futuro, ¿ya? Yo estaba hablando de cosas re importantes y usted me interrumpe profe, con eso. po. Ya dígame. Profe, disculpe que lo Ya, ya. interrumpa, pero Alexandra. la Sí, sí, nota, sí, sí, sí. Alexandra. Ya. La nota del control 3 ya la tiene o todavía no. Mira, la idea es que ustedes igual se queden hoy día en la mañana y yo en las tardes les voy a pasar todo eso. Ya a las 3 van a estar todas las notas listas. ¿Ya? Me quedan Ah, ya, algunas profe. poquitas porque igual hay gente, y hay que decirlo públicamente, como el Kevin, ¿ya? Y como el Puchi, que se copiaron la respuesta. Y una respuesta bastante mala también. Y entonces yo iba revisando así, estos niños se copiaron la respuesta. Ya, entonces, 0 puntos en esa parte. Sí, sonados también. Y usted, Valentina Morgado, que me escribe con falta de ortografía. ¿Ah? Eso tampoco me gustó. Así que, eso es Profe, uno. Dígame. ¿y al final el control 3 van a ser 3 notas diferentes o va a ser una solamente? Mira, eso es lo que yo tengo que evaluar. Porque, mira, hay mucha gente, porque yo hice 3 notas finalmente. Hay mucha gente que no me entregó el primer trabajo. ¿Sí? Entonces yo dije, ya, para ¿El no mapa mental? perjudicarlo. Sí, sí, para no perjudicar, voy a promediarles un 2 con una nota de las tres que saqué. Ya porque hay que hacer diferencias igual en la gente que sí entregó y fue responsable y la gente que no entregó. Y ya es demasiado tarde, ya, como va a entregar algo. ¿Mm? Hay un compañero de ustedes, me mandó un correo que decía que si, ¿cómo se llama? Un correo, escucha, mal redactado también, igual me calentó eso y mala, ¿sí? Ya, que decía que no se había conectado, y yo digo, pucha, hemos pasado como 2 meses ya trabajando con Classroom y también el chiquillo también estaba ya aceptado en la plataforma. ¿Ya? Yo espero que, lo voy a esperar hasta las 3 de la tarde a ver si manda algo, ya, si es que completa los formularios para sacarle una nota, si no, no sé,
no sé, yo no estoy de acuerdo Profe, con... pero si no se hizo algo cuando hubo el tiempo, hace más de 2 meses, ahora está haciendo todo apurado, ¿cuenta? Mira, yo le dije a él que, le dije a él la semana pasada, ya, le dije que le iba a bajar 10 décimas por cada formulario, ¿ya? Y que si entregaba el último formulario a tiempo, ya ese iba a correr normal. Pero ya igual ahora voy a tener que bajarle todo ese porcentaje a este chico, ¿ya? Porque igual Profe, ¿y tengo que los hacer que justo. tienen así como todos los trabajos y las notas al día, también va a ser una nota o van a ser las 3? Ah, eso, Isabel, lo mismo que estoy comentando. Eso depende, por ejemplo, si usted entregaron el mapa mental. Ya, si usted entregó el mapa mental, obviamente, por ejemplo, ya, supongamos, no sé, Isabel, tú entregaste, ¿cierto? Hablemos del caso Sí, más concreto. profe. Ya, Isabel le entregó y tiene todas sus notas, ¿ya? Las últimas 3 notas, entonces se las voy a promediar en una sola, ¿cachai? Contarle que Ah, ya. salgamos con 4. Esa es la idea. Yo quiero que nosotros sacamos con 4 Profe, notas. Dígame. pero de esas 3 que tenemos, por ejemplo, yo tengo un Ujú. 7, un 6,3 y en la otra no sé qué nota tengo. Muchas Ya. décimas se me van a ir por la última porque lo entrego con 1 minuto de retraso. Pero las Ujú. otras décimas que me sobran pueden ir en el 6,3, ya que la otra tengo un 7. Eso igual lo tengo que ver, porque no creo que pueda sumarles yo, por ejemplo, a las notas del Red College, porque esas son como más fijas, ¿ya? Ahí yo te No, tengo no, que pero en el acomodar Oh, control. la... ¿verdad, profe? Usted me dijo que yo tengo como 2 puntos. Sí, Pero en tengo, el no, sí, yo control. los tengo aquí anotaditos, los tengo anotaditos. Y yo se los voy a entregar. Así que ahí tranca palanca, que todo va a estar bien. Además que el orden de los factores no altera el producto, chiquillo. ¿Ah? La idea es que ninguno de ustedes quede con un rojo ahí por más que no hayan entregado el trabajo. Esa es mi única, ¿cómo se llama? Probidad con ustedes. Que fue a tener un rojo. ¿Ya? Pero eso es para la gente que no entregó el trabajo. Los que ya entregaron, obviamente, los que entregaron, hicieron los formularios, obviamente ya están aprobados. Ya están aprobados. Eso yo ya, eso ya va a correr por mi cuenta y terminar ahora con el proceso, entregarles sus notas y listo. Voy a hacer 2 cosas. Voy a tratar de entregarle las notas por separado, pero también voy a subir el Excel con todas las cosas, con todas las notas para ustedes. Y ahí los van a poder revisar y van a poder revisar el detalle porque, ¿cómo se llama? No les voy a entregar, por ejemplo, las notas del control 1, 2, 3, ¿cachai? Porque son muchos, van a ser muchos números. Entonces voy a ver, voy a decirle ya, a ti te lo promedié, ¿cachai? A ti te lo promedié con el mapa mental que no entregaste, ya sé. Trabajo de chino, pero hay que hacerlo así. No sé si ustedes están de acuerdo con eso o le entrego solamente un listado a todos o se le entrego individual. ¿Qué piensan ustedes de eso, chiquillos? ¿Mm? Yo opino, profe, que como se le haga más fácil a usted. Ya. Es que es más bonito entregárselo individual igual. Sí, Yo me profe, yo doy el también pienso tiempo. lo mismo. Yo me doy el tiempo de hacer esas cosas. El tiempo. Pero, ¿cómo se llama? Van a tener que, pues a las 3 va a estar todo eso listo. ¿Ya? Bien, chiquillos. Eh, oh, ando medio enfermo. Ya, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Justicia y ética a partir de sus fundamentos modernos. ¿Qué les estaba diciendo yo antes de la digresión de las notas? ¿Ya? Lo que les estaba diciendo yo es que si bien nosotros no hemos visto muchas cosas contemporáneas, ¿ya? Y en eso yo también me disculpo, ¿ya? Porque no hemos tenido mucho tiempo o ha sido difícil trabajar en este formato. La idea es que ustedes queden con la idea que para hablar de ciertas cosas, ¿ya? Como la filosofía, como la ética, ya las cosas que se hablan, por ejemplo, en humanidades principalmente, pero también en ciencia. ¿Ya? Recordar que los saberes son específicos, si bien son específicos, pero todos confluyen en hacer un mundo más humano, un mundo más ético, ¿ya? Yo encuentro igual bastante infantil, ¿cachai? Hacer como esta separación entre la gente de ciencia, la gente de humanidades, porque la cuestión es súper sencilla, la cuestión es que todos estamos trabajando por un mundo, ¿ya? Que tenga que ser más justo y tenga que ser más correcto. ¿Sí? Y en ese sentido la ciencia también tiene un lugar en las humanidades, también es una ciencia humana,
¿ya? Así que no se olviden de aquello, no se olviden de aquello. La separación entre humanista y científico ya es para los niños, es cuando vamos en segundo medio y tenemos que decidir, ¿no? Segundo, tercero medio, pero ya estamos grandes y ya tenemos que saber que las ciencias confluyen y que sobre todo en la época contemporánea ya las ciencias se van intercambiando, ¿no? Y van haciendo, por ejemplo, estudios que sean mucho más complejos, ¿ya? Un ejemplo de aquello, por ejemplo, en un país que es importante ahora echarle una miradita, Nueva Zelanda, ya con su presidente, esta joven feminista. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, el Ministerio de Medio Ambiente, ya también es parte, ya, o tiene un área de estudio feminista. ¿Ya? Y ustedes me pueden preguntar qué tiene que ver el feminismo con el medio ambiente. Bueno, tiene que ver con todo, porque finalmente una mirada feminista ya va a poder, por ejemplo, resguardar a las personas más débiles o menos, por ejemplo, cuidadas, ¿ya? Y en ese sentido, el ambiente es muy importante entenderlo así, ¿ya? Entenderlo también como un área específica, ¿ya? Entender, por ejemplo, a los animales como personas, quizá no personas humanas como nosotros, ¿ya? Pero sí que tienen personalidad y que sí pueden tener, por ejemplo, emociones, y aquello también los hace dignos, ¿sí? Y eso es muy importante. ¿Ya? Si bien hay personas que llevan esto al concreto, por ejemplo, de cambiar su alimentación, ¿ya? A aquellos que les cuesta o a aquellos que están en proceso, también empezar a pensar, ¿ya? Cómo, por ejemplo, el medio ambiente ya se ve afectado, por ejemplo, con estas grandes empresas multinacionales de consumo, de comida y todas esas cosas, ¿ya? Porque eso también tiene que ver con el ámbito político y también tiene que ver con el ámbito ético. ¿Ya? Muy importante también pensar aquellas cosas, ¿ya? Cosas contemporáneas, cosas que se van dando en el flujo también de la conversación, pero que tienen ciertos fundamentos, ¿ya? Fundamentos éticos en la historia del pensamiento. Eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan, ¿ya? Cuando ustedes vean, por ejemplo, cualquier problemática, ¿ya? Cualquier situación, cuando vean cualquier contenido en la universidad, tienen que saber cuáles son los fundamentos, ¿ya? Cuáles son los principios, cuáles son las elecciones que hacen sus profesores o profesoras para enseñarles. Eso es muy importante. Una persona que entra a la universidad y se enfrenta, por ejemplo, a un profesor universitario o una profesora universitaria, ¿ya? Tiene que ser totalmente claro y decirles, por ejemplo, este es mi método, estos son mis fundamentos y yo voy a empezar mi clase de esta manera, de esta forma y estas son mis elecciones, ¿ya? Cuando uno crece y cuando uno va a la universidad o va a cualquier parte, ¿ya? Donde ustedes se tengan que desempeñar ahora como adultos, ¿ya? Lo que esperamos es que las personas también sean más sinceras, ¿ya? Y sean más correctas en ese sentido. Pero no siempre es así. Por eso pedir los fundamentos, pedir, por ejemplo, bueno, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas, por ejemplo, sobre la sociedad? ¿Qué piensas sobre lo que estás haciendo, sobre tu profesión también? Es totalmente relevante, ¿no? Yo en esta clase no he escuchado, ¿ya? Pero generalmente los estudiantes en filosofía siempre hacen una pregunta y le preguntan al profesor, bueno, ¿qué piensa usted sobre las cosas? ¿O qué piensas tú sobre las cosas? ¿Ya? No lo he escuchado acá, quizá por la distancia, pero es importante que ustedes siempre hagan esa pregunta. ¿Qué piensas tú sobre aquello? ¿Qué piensas tú sobre cómo funciona el mundo? Sobre cómo, por ejemplo, cuáles son las implicancias en mi profesión? ¿Qué cosas están sucediendo ahora? Por ejemplo, ¿qué piensas tú sobre la educación en la pandemia? Es otra pregunta. ¿Mm? Y yo espero que también se las hagan a sus profesores ahora. Ahora cuando ya en el último tiempo, ya les quedan los últimos minutos también como estudiantes de enseñanza media, ya los minutos ya empiezan a ser más radicales, ¿no? Ya empezamos a sentir ya que nos estamos quedando sin tiempo y sin poder estar en contacto con los docentes también. Una cuestión de emociones, de hartas emociones. Y así espero que estén ustedes también emocionados por un proceso que, si bien hay que aplazarlos porque el virus pasará, ¿no? Ustedes tendrán su fiesta alguna vez, tendrán sus fiestas y sus fotografías, ¿no? Obviamente que sí los tendrán, pero este es un momento también de espera,
Hay que tener paciencia, ¿o no, estudiantes? No sé qué piensan ustedes, tener paciencia sobre aquello. ¿Mm? ¿Quieren tener su fiesta? ¿No quieren tener su fiesta? ¿No? ¿La están esperando? ¿O la quieren hacer así nomás? ¿Mm? Bueno, a ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¡Ah! No, no toques. Ahí está. Chat. Sí, obvio, obvio. Por eso hay que esperar y hay que aplazar un poco las cosas. ¿Mm? También el dinamismo mismo de la vida les implica a ustedes responder, ¿no? Por ejemplo, responder a cierta normalidad que tiene que ver con salir de cuarto medio, con entrar a la universidad y cumplir ciertos procesos, tanto en la vida social como en la vida personal. Pero también esos procesos pueden ser aplazados, ¿ya? O pueden ser repensados. ¿Mm? Cuando uno es adulto también, estos modos de ser, ¿no? que se van implicando, que se van imponiendo, ya hay que criticarlo y quizá esta es la puerta de entrada para ustedes para criticar ciertas cosas. ¿Mm? Criticar, por ejemplo, por qué tenemos que hacer una fiesta, por qué tenemos que hacer esto, por qué tenemos que hacer lo otro. ¿Ya? Y quizá buscarles otro sentido de hacerlo más auténtico quizá en el futuro. Bueno, eso también es tarea de ¿no? Bueno, hoy que ando mático hoy día. Ya, sigamos con la clase. Vamos a cerrar aquí. Vamos a cerrar aquí y mira, aquí tengo el generador de notas y estaba pendiente de las notas que nos faltan. Y tenemos acá nuestra clase. Nuestro objetivo dice: valora el papel de la empatía y los sentimientos como en la moralidad como acercamiento a la reflexión ética. Comprende las preguntas morales, pueden tener más de una respuesta correcta, conocen el papel de los sentimientos en la moral. ¿Ya? En eso vamos a estar entonces aprendiendo sobre la moral, la justicia y la ética. Yo me quise aquí enfocar un poquito en la justicia, dado que habíamos comentado en clases pasadas que las personas no necesitan necesariamente que les digan cómo vivir. ¿Ya? Ya a esta altura, por ejemplo, en la humanidad, hay muchas formas legítimas, ¿ya? De vivir. Lo importante ahí es en qué medida, por ejemplo, aceptamos, ¿ya? Una cierta como espiritualidad o una cierta, por ejemplo, empatía con el otro, ¿ya? Para decir que las decisiones que tomamos, ¿ya? Las esperamos que todos las acepten, ¿ya? O que sean, por ejemplo, cosas que sean transversalmente buenas, ¿ya? Como no dañar al otro, como, por ejemplo, no desear el mal que no queremos, ¿sí? Tratar de actuar bajo esa regla de oro, ¿no? De que la ética tiene que ver también con el cuidado, con la prudencia, tiene que ver con la búsqueda del bien también, ¿ya? Y la justicia en ese sentido, ¿ya? Es lo que nosotros buscamos finalmente. La ética, entonces, tiene mucho que ver con lo justo, ¿ya? Y en ese sentido, lo justo es lo que esperamos de la sociedad, ¿ya? Una sociedad que tiene que tener un orden y que tiene que ser legítima, ¿ya? Que tiene que responder según los actos de cada cual, ¿ya? Según sus méritos. Tiene que procurar formar a seres humanos virtuosos, ¿ya? Que sean buenos en lo que hacen, ¿ya? Que sean excelentes personas también. ¿Ya? Hay que buscar esa forma de poder construirse así y también de construirse sobre aquello que nos han enseñado. La justicia también tiene que ser distributiva, ¿ya? Distribuir la riqueza, ¿ya? Hacer intercambios justos. Y también tiene que ser sancionadora, porque una sociedad que sea justa también tiene que tener sus normas, sus leyes, que puedan avalar, por ejemplo, las acciones humanas, los principios, ¿ya? Y también las orientaciones, las decisiones que toman ellos, ¿ya? Muchas veces nosotros pensamos a la justicia como una cuestión sancionadora, ya la relacionamos, por ejemplo, con la policía. Tiene que ver con eso, pero no necesariamente con todo eso, ¿ya? La policía, en ese sentido, tiene una labor correctiva y sancionadora, pero la justicia va más allá de aquello. ¿Ya? Va más allá porque también tiene que pensar cuál es la sociedad más justa, no necesariamente la sociedad que cumple las leyes. Ya hablamos en clases pasadas, por ejemplo, que hay muchas normas, ya que al ser, por ejemplo, legales, son totalmente injustas, ¿ya? Como las AFP.
Ahí tenemos un ejemplo claro de eso, o el apartheid en Sudáfrica, o por ejemplo, el higienismo social del nazismo. ¿Ya? Esas cosas fueron alguna vez legales, pero fueron totalmente injustas también. Por eso el foro interno de la ética es muy, muy importante que ustedes lo tengan presente. Pueden dilucidar a través de la ética, ¿ya? ¿Qué es lo que es lo justo, lo bueno, lo verdadero? ¿Ya? A través de su foro interno. Y esa es la libertad que tenemos los seres humanos finalmente. ¿Ya? Obviamente la libertad no es el consumo, ¿ya? No es, por ejemplo, el tema de pasar a llevar a otro, ya no es, por ejemplo, hacer el mal, ¿ya? Aunque lo podemos hacer, pero el mal siempre lleva ciertas consecuencias, ¿no? Y también una cierta pérdida de libertad. Bien, lo que vimos nosotros con respecto a la justicia eran todas esas cositas, y además vimos los fundamentos de aquello que es el contrato social. Ya nos fuimos hablando más allá, por ejemplo, de las acciones más bien personales, ya más bien indicadas en el individuo, sino que también cómo se fundamenta el Estado y la sociedad en general. ¿Ya? En esta parte del curso, entonces, vimos a Locke, a Rousseau y a Hobbes, ¿ya? Como los fundadores, ¿ya? De este fundamento del control social que se llama contractualismo. ¿Ya? Aquí hay que hacerse algunas preguntas. Por ejemplo, ¿es necesario el control social para dar origen al Estado? Entonces, ¿cómo sería el estado natural de los seres humanos sin la presencia del Estado? ¿Ya? Y aquí ya abrimos entonces el diálogo para ir preguntándoles a ustedes. ¿Mm? Vamos pensando entonces si es que es necesario un contrato social para vivir en sociedad. ¿Qué piensan ustedes, estudiantes? ¿Será necesario? ¿No es necesario? ¿Mm? ¿Y el por qué? Empecemos entonces a filosofar un poquito sobre aquello. ¿Será necesario un contrato social, chiquillos? Veamos aquí, veamos aquí. ¿Ha firmado alguna vez un contrato social? ¿Ah? ¿Qué piensan ustedes, chiquillos? Abrimos entonces el espacio para el diálogo. ¿Mm? Podría ser muy interesante saber lo que piensan. Ay, ay, ay. Profe, pero ¿cómo un contrato social? ¿Me lo explica? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? Cuando hablamos de un contrato social, ¿ya? Tenemos que pensar que es una cuestión un poquito más abstracta que un contrato. Cuando hay un contrato, por ejemplo, entre dos particulares, ¿ya? Hay obviamente un papel que legitima, por ejemplo, ¿cómo se llama? Un acuerdo, ¿no? Tácito o no. Por ejemplo, cuando ustedes van a comprar, ¿ya? El intercambio por el bien se hace a través del dinero, por ejemplo, ¿ya? Y eso también es un contrato. Uno hace un contrato con, por ejemplo, el prestador de servicio para que te presten el servicio. ¿Mm? Pero acá, cuando hablamos de filosofía y contrato social, hablamos de algo un poquito más abstracto, algo que tiene que ver con un acuerdo entre todos nosotros, ¿ya? Que existe quizá previo a nuestro nacimiento. ¿Mm? Por eso les pregunto, ¿será necesario un contrato entre nosotros, entre los humanos? ¿O vivimos así al libre albedrío ahí, potopelado? ¿Ah? ¿Será Yo necesario? creo que es necesario. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué será necesario? Porque establece límites. Claro, establece límites. Y también establece principios. Ahí es muy importante ahí tener eso en claro, Catalina. ¿Ya? Establece principios que pueden ordenar la sociedad. ¿Mm? Por un lado, entonces tenemos un orden establecido y los distintos pensadores van a pensar, ¿ya? Cómo hacer este contrato social, ¿ya? Y sobre quiénes se fundamentan. Por ejemplo, está Hobbes, ¿ya? Que piensa que los seres humanos viven en una guerra constante, naturalmente. ¿Ya? Si les quitamos el Estado, por ejemplo, según Hobbes, este que está aquí, que es más peladito, ¿ya? Los seres humanos van a guerrear sobre, por ejemplo, los bienes. Y por eso tienen que decirle a un Estado mayor, ¿ya? A un garante ya del orden, que es el Leviatán, que ceden la libertad, por ejemplo, de maltratarse, la libertad, por ejemplo, de matar por los bienes que requieren, ya hacia el Estado. ¿Ya? Ahí tenemos entonces la sociedad más de Hobbes que está aquí, el peladito.
Por otro lado, tenemos a Rousseau, que ahí tiene cara de bonachón, porque Rousseau piensa que los seres humanos naturalmente son buenos y que después se van corrompiendo a lo largo del tiempo. Y que las leyes tienen que responder a volver a ese estado más bien natural en donde, por ejemplo, los seres humanos buscan la libertad y la igualdad. Y por otro lado, tenemos a Locke, este que está acá, que tiene como carita de despistado, que está aquí a la izquierda, ¿ya? Que habla sobre las libertades humanas y sobre la propiedad privada, ¿ya? Que es la propiedad privada, por ejemplo, la que te permite a ti ser libre o mantener, por ejemplo, ciertos bienes para tener una acción en la sociedad. ¿Mm? Eso es más básicamente lo que hemos estado hablando. Los pensadores del siglo XVI y XVII, como Locke, como Rousseau, están pensando en una idea de contrato que es fundamental. ¿Ya? Aquí hay una serie de preguntas que podríamos elegir alguna, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, esta que es muy interesante. ¿Ya? John Locke está diciendo que el trabajo y la adquisición de bienes privados, por ejemplo, fundamentan la libertad. Pero ahora la pregunta es si el trabajo asalariado, por ejemplo, en Chile, no garantiza realmente la libertad. ¿Qué piensan ustedes, chiquillos? ¿No garantizará entonces el trabajo la libertad? ¿Será así en nuestra sociedad? Creo que no, porque muchas personas están como, ¿cómo se llama? No sé si es compromiso, sino como que están obligadas a tener que trabajar para poder surgir. Claro, por ejemplo, las deudas ahí que tienen un juego importante, ¿ya? Quizás Locke no podía ver este mercado, por ejemplo, especulativo que se nos cierne ante nosotros, ¿no? El trabajo humano, entonces, se ve totalmente precariado en nuestra sociedad contemporánea. Ya trabajar, por ejemplo, para estudiar o estudiar para trabajar, cosa común y triste, ¿no? Que ustedes quizás también van a tener que pasar, ¿no? Endeudarse, por ejemplo, por la habitación, por el hogar, por la casa. Esas cosas son cosas que no te garantizan finalmente el trabajo, no te garantizan la libertad porque se hacen inaccesibles. Por eso la facultad que tienen los derechos, ¿no? Porque si uno, por ejemplo, trabaja, ya esos bienes privados, que es el sueldo, por ejemplo, las cositas mismas que tú te vas comprando, ¿ya? O la plata que tú mismo vas invirtiendo, debería garantizarte cierta libertad. Pero al haber capital especulativo como el que tenemos nosotros, son muy pocas personas las que tienen realmente libertad, finalmente, y la tienen no por su trabajo, sino que la tienen por la especulación, ¿ah? O por la acumulación también. Eso es importante para tenerlo en cuenta en cómo, por ejemplo, los bienes privados nos permiten libertad. Porque muchas veces lo negamos, ¿no? O hay una cuestión como media puritana que con respecto a que no, por ejemplo, no sé, las personas izquierdas no tienen que usar iPhone. No sé si han escuchado eso. ¿Ya? Y eso no tiene por qué ser así. Los bienes están ahí. ¿Ya? Los bienes están ahí para hacer uso de esto, ¿no? ¿Ya? Pero hay que pensar un poquito más allá, ¿ya? Que el problema no es el bien, sino que el problema también es cómo, por ejemplo, ese bien a mí me permite tener cierta libertad. ¿Ya? En ese sentido, una deuda, por ejemplo, no es un bien. ¿Ya? La educación no es un bien de consumo. No sé si escucharon eso alguna vez. ¿Ya? Un crédito hipotecario tampoco debería ser un crédito de consumo, ¿ya? Porque hay fundamentos y hay derechos que tienen que ser resguardados por esto. ¿Bien? Vamos a seguir acá. Después vimos a Marx, ¿ya? Con respecto a que la justicia es eliminar las clases sociales, ¿ya? Lo vimos muy rápidamente, y vimos también algo sobre el fetichismo de la mercancía. ¿Ya? Aquí este concepto muy importante, fetichismo de la mercancía, porque generalmente, bueno, hay muchas otras cositas de Marx, pero vamos a tener que reducirnos a este pequeño diálogo. Generalmente en la misma sociedad, ya los objetos se nos pierden. Ya pensamos que, por ejemplo, no sé, cualquier objeto que ustedes puedan adquirir, ya, un auto, una casa, ya, un celular, una pelota de fútbol, cualquier cosa, ya se nos olvida que todo el trabajo que hay detrás ya es un trabajo humano y que las cosas no tienen propiedades en sí mismas,
aunque parezca absurdo, ¿ya? Para hacer una sociedad más justa y más humana, hay que pensar que los objetos, ¿ya?, tienen una función social, que las mercancías tienen una función social, y que muchas veces somos nosotros fetichistas, ¿ya?, al consumir, y no ver las cosas que son realmente importantes, como es aquello del trabajo humano. ¿Ya? Marx es un pensador totalmente humanista en ese sentido. ¿Ya? Volver al origen, por ejemplo, de cómo se genera la riqueza y cómo se han generado también las desigualdades. Y en ese sentido, el pensamiento marxista te implica a ti pensar en el fundamento, ¿ya?, que implica pensar una sociedad sin clases, o por qué se generó, por ejemplo, la riqueza en base a la desigualdad. ¿Ya? Y volver a eso, cuestionarlo, ya hace que el pensamiento marxista sea más bien polémico. ¿Ya? Los pensadores del contrato social, como John Locke, como Rousseau, como Thomas Hobbes, ¿ya?, pueden sentarse a dialogar porque están en un ámbito como más burgués, ¿ya?, en ese sentido, que tiene ciertas cosas reguladas, pero pensar desde abajo, ¿ya?, pensar desde los marginados, es otro tipo de pensamiento que es parte también del pensamiento marxista. ¿Ya? Chiquillos, nos queda muy poquito tiempo de transmisión, nos quedan 2 minutos. Se nos hace corta la clase, tengo siempre varias cosas que decirles, ¿no? ¿Ya? Vamos a retomar entonces en la clase, y vamos a retomar con un videito aquí del Pepe Mujica, que habla también sobre el consumo. ¿Ya? Que es muy interesante escuchar al Tata Mujica, y vamos a hablar también de Stuart Mill y del utilitarismo. ¿Ya? En la clase de la tarde vamos a ver eso, vamos a ver las notas y vamos a hacerle una pincelada también a los fundamentos sobre los derechos humanos, ¿ya? Que están en la base, ¿ya? Perdón. Todos estos pensadores están en la base de lo que son los derechos humanos, ¿ya? Y por eso también se los estamos pasando, para que hagan esa conexión, ¿no?, entre lo que se pensó antes y finalmente lo que tenemos hoy como exigencia moral, como exigencia ética también, para pensar una sociedad más justa. Bien, ya chiquillos, nos vemos entonces en la tarde con las notitas y con la finalización entonces de nuestra cursada. Ya, que tengan buenos días, buena tarde. Sí, buena tarde, ahora ya. Bien, ya. Chao, chao. Chao, 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 chao. Chao, chao. No me voy hasta que me digan chao. Chao, Los profe. escucho nomás Que esté bien. desconectarse. Ya, nos vemos. Cuídense mucho. Nos vemos entonces Chao, en la profe. tarde con las notitas. Chao, chao. Chao, profe. Chao, 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 chao.